Nosotros estamos salvados por la ley, pero la ley de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos este mensaje que vamos a analizar por medio de la palabra de Dios a los Corintios, y lo vamos a dividir en tres partes. Una es el cuestionamiento a los Gálatas, el segundo, el ejemplo por fe de Abraham, y la tercera es la justificación por la fe, no por las obras de la ley. Primeramente, hace rato les expliqué a los niños una cuestión muy sencillita. Si tus papis te dicen que no te cruces la calle porque te puede atropellar un carro, ten cuidado porque pasan rápido y todo eso, ¿cuánto más ahora nos vamos a los adultos? Un poquito más complicado todavía. A los adultos se nos dice, no crucen las avenidas. Ah, es que han atropellado mucha gente. Bueno, ya les pusimos el límite de velocidad. Oye, siguen cruzando, atropellando gente. Bueno, vamos a hacer algo. La autoridad dice, voy a ponerles puentes peatonales. Les voy a poner los puentes peatonales. Yo sé que aquí nos falta mucho por avanzar en esta carretera y muchos batallan. Y hiciéramos y pedimos, hay que pedir a las autoridades que nos pongan puentes. Pero hay lugares donde ya hay puentes. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué creen que sucede? Lamentablemente, y está el puentezote ahí arriba, y está el señalamiento de que no cruces, y nosotros, ahí vamos, sí puedo, sí la hago, y ahí va la señora con el bebé, Dios santo. Así somos muchas veces aún en la palabra de Dios, lamentablemente. Nos dan la enseñanza, nos dicen cómo debemos hacer las cosas, cómo son las cosas reales, pero lamentablemente ahí vámonos, nos vamos, nos dicen otra cosa y empezamos nosotros mismos a distorsionarnos de la enseñanza de la palabra de Dios. Que eso no nada más a Gálatas les pasó, nos sigue pasando. Entonces, el apóstol los confronta en el primer punto, él los confronta en 4 cuestionamientos, ¿sí? El primero es su conocimiento de Jesucristo. El segundo, cómo recibieron el Espíritu Santo. El tercero, regresar a las obras. Y el cuarto, los milagros recibidos. El primero, y cuando muchas veces es el conocimiento recibido contra seguir doctrinas erróneas. Cuando nosotros nos dan una enseñanza, muchas veces nos hacemos mal. Y vemos que nos dicen las instrucciones correctamente, aun cuando armamos muchas veces unos aparatos y sabemos que la instrucción ahí está, pero simplemente nosotros decimos, no, yo vi que fulanito hizo las cosas así, y ahí vamos y hacemos las cosas mal. Es como este hombre que está ahí en el árbol, que le enseñan, ya le habían enseñado cómo podar el árbol, pero dice, no, es más fácil aquí sentadito en la rama y voy a cortarla. Dios santo, muchas veces así somos nosotros. Nos perdemos en la enseñanza correcta. Por eso les dice Pablo, tristemente, Gálatas torpes. Y se oye feo que nos digan torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Qué es lo que trata de decir en este primer versículo? ¿Qué es lo que dice? Primero, pues que eres un torpe. Me está diciendo torpe a mí también, porque muchas veces me voy por otras cosas que no es el evangelio. Y déjenme decirles, la palabra torpe viene de una palabra que se dice anoetos. Están anoezados casi. No, anoetos, dice. Me dio tanta risa cuando vi la palabra torpes, de dónde venía. Que son torpes. Ya entendieron algunos. Insensatos. ¿Sí? Son torpes, son insensatos. Y lo que se refiere exactamente aquí es de que son, que se refiere a que tienen las ideas, saben y pueden pensar, pero sin embargo dejan de utilizar su poder de percepción. Muchos de nosotros tenemos los conocimientos, es lo que trata de decir. Eres torpe porque ya sabes, ya conoces las instrucciones, ya sabes, pero sin embargo estás percibiendo otras cosas que no son las reales, las que te enseñaron. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Muchas veces somos esos torpes que la Biblia nos dice y nos enseña, no hagas esto, haz lo otro, esto es bueno para ti.
y sin embargo somos esos torpes que sabiendo, conociendo hacer el bien, como dice otra parte de la Escritura, hacemos el mal, o no las hacemos las cosas bien, o no hacemos cosas corrompidas. Y también utiliza otra palabra que me llamó mucho la atención: ¿quién os ha hechizado? Y muchas veces pensamos el concepto de hechizados, que viene una señora con un conito grandote y que viene con una varita y te mueve así y te dice, estás hechizado. Y eso muchas veces lo pensamos cuando leemos el Evangelio. Ay, viene un hechizador y No. Ahí lo que también se refiere a la palabra hechizado, el término que utilizaban ahí, el concepto que tenían la gente nativa, los griegos en su cultura, todos esos sectores, era hechizado, se refería a la acción que tomaban unas víboras, unas serpientes, para cautivar a sus presas. Y al momento de fijar sus ojos, la presa se quedaba inmovible y las pescaba. Entonces, esa manera es lo que trata de decirles. ¿De qué manera tú estás todo anonadado? Si quieren una palabra más nueva. Estás anonadado con lo que te están diciendo y no entiendes, no percibes, estás torpe, porque sí sabes, pero estás anonadado con esa persona que te está hable y hable y hable. Es como cuando muchas veces vamos a las personas y una persona que toca, hola, déjame decirte, te vengo a promover tu línea telefónica, que es mejor, y no te deja ni hablar, y ahí estás tú, y estás tú, y estás tú, y estás tú, y algunos van con tal, está bien, sí, y ya cuando menos piensas en tu recibo telefónico te salieron tantos cargos que ya dices, yo no pedí eso, pero sí, te quedaste anonadado, te quedaste hechizado por la persona que te dijo esas cosas. Es lo mismo que está pasando en Gálatas. Traen los pensamientos nublados las personas, y le está sucediendo lo mismo que le pasaba el término a los animales. Quedas hechizado, quedas cautivado con esa víbora. Entonces, de la misma manera, esas personas que se introducen en el Evangelio empiezan con sus mentalidades, con su forma de pensar, empiezan a hechizar, a contradecir todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, empieza primero en cuanto al conocimiento. ¿Qué es ese? Tú tienes el conocimiento. El problema está en que tú estás torpe, porque tienes el conocimiento, pero estás nublada tu mente. Y segundo, te dejas hechizar por las personas que traen esos pensamientos erróneos. El segundo concepto con lo cual el apóstol les habla, ya se introduce ya más en lo que es casos doctrinales. ¿Cómo recibiste el Espíritu? Es en el versículo 2. Primero, te dice, ¿será bajo las obras de la ley? ¿Te lo ganaste? ¿Te ganaste ese premio? ¿Lo mereces? ¿Es el premio que por el esfuerzo que lograste? Y mucha gente, lamentablemente así en la vida de la iglesia, pensamos que yo merezco la salvación de Dios gracias a la obra que estoy haciendo. Oye, gracias al sacrificio que hice, el irme al campamento, yo creo que merezco mejor reconocimiento ya cuando me vaya al cielo. Dice Gabriel, oye, yo estuve ayudando a los muchachos y tocaba y los guiaba y los dirigía, y merezco un mejor salvación. Yo tengo pase directo con el Señor por haber hecho esas obras. Y eso es lo que les cuestionaba el apóstol. ¿Te lo estás ganando, acaso? O sea, ¿te has ganado por medio de las obras el Espíritu Santo? ¿Te lo estás recibiendo por eso? Y sin embargo dice, ¿lo recibiste bajo la fe y la gracia? ¿Por qué lo recibiste el Espíritu Santo? Lo recibiste como un regalo de Dios, no porque te lo hayas ganado. El Espíritu Santo es dado como un don de Dios para la gente. Es algo inmerecido también, pero sin embargo, a causa del llamado de Dios, de la gracia de Dios que nos llamó, que nos perdonó y que nos salvó, recibimos el Espíritu Santo y recibimos el don de Dios. Como tercer punto, es regresar a las obras. Dice, después de haber comenzado con el Espíritu, que es lo que vimos hace rato,
¿Pretendes ahora perfeccionarte con esfuerzos humanos? O sea, ya recibiste el Espíritu Santo, pero ahora ¿cuál es la idea? Que tú te vayas a perfeccionar diciendo, si yo sigo haciendo obras, soy mejor justificado. Entonces, lo que trataba de decir el apóstol es que estaban recibiendo ya la salvación por medio de Cristo, pero las nuevas personas que estaban introduciéndose en la iglesia decían, no, es que tú tienes que hacer obras de la ley. Y para eso, con esos esfuerzos vas a tener perfección y vas a ser justificado. Y una de las cosas que más les exhortaban las personas, sobre todo que eran judíos, les decían, no, ven, circuncídate. A los que se circuncidaran los varones, ¿y para qué? Para que fueran agregados al cuerpo, a la familia y recibir la salvación. Y lamentablemente ese concepto empezaban a ver la gente. Después de haber recibido el Espíritu Santo, ahora te vas a poner a hacer obras para ser salvo, para poder tener la redención. Y no estoy diciendo, quiero que poner muy en claro, no estoy diciendo que no debemos hacer buenas obras. Hace rato los chicos, ¿qué dijeron? Dijeron Efesios 2:10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. ¿Sí? Entonces no significa que no debemos de hacer buenas obras. El punto es que lo que estaban haciendo ellos pensaban que con esto iban a recibir la justificación correcta, cuando ya habían entendido y ya se les había predicado que la justificación solamente venía por la fe en Cristo Jesús, quien fue el que pagó todo en la cruz. Y la tercera, bueno, ahí mismo significa que no estaban valorando lo mismo que dijimos hace rato, no estaban valorando la obra salvadora y redentora del Señor Jesucristo. Tú ya eres esclavo del pecado, tú ya habías sido condenado, pero realmente no estabas entendiendo, volvías otra vez con esa mentalidad nublada, no estabas entendiendo que tú ya habías sido condenado al pecado y ya se habías condenado a una eternidad sin Dios, pero sin embargo Jesucristo vino a salvar todo por ti. La cuarta cuestión que le hace el apóstol a los Gálatas, el hacer milagros. Dice, ¿lo haces por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? O sea, ¿por qué estás haciendo los milagros? Hay milagros. Y una de las cosas que debemos de entender, que los milagros eran uno de los sellos de la venida del Espíritu Santo. No era único en el Pentecostés cuando pasó, sino que conforme llegaron a varias áreas, por ejemplo, cuando fueron allá con Cornelio, recibieron el don del Espíritu Santo. Después fueron a otra parte también en Damasco y también recibieron el don del Espíritu Santo. Y después vinieron los milagros que hacían los apóstoles. Entonces, todo eso estaba siendo profetizado desde antes de que iba a descender el Espíritu de Dios a la gente. Desde allá estamos hablando de Joel, del profeta Joel. Fue la enseñanza del Espíritu Santo que vendría, donde dice, después de esto derramaré mi espíritu. Eso no viene aquí. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En Joel estaba anunciado la llegada del Espíritu Santo. En Jesús, cuando ven que hace las obras de milagros, dicen, no nada más yo las hago, sino de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y estas señales, también dice, en hecho, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosa alguna no morirán.
Entonces, esa es la enseñanza hasta Jesucristo, y posteriormente viene en los Hechos, cuando es derramado el Espíritu Santo, y dice que no nada más a los judíos creyentes, sino fue derramado el Espíritu Santo aún a los gentiles, o sea, hace nosotros. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos y delante de ellos, y los enfermos se iban con ellos y los espíritus malos salían de ellos. Como los milagros era el sello de la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo en todas las regiones de los gentiles también, no era única para los judíos. ¿Qué trata de decir el apóstol con estos 4 cuestionamientos? Trata de decirte a ti que las cosas, las obras de la ley, como antes de Jesucristo estaban marcadas, no eran malas. Nos declaraba que nuestra naturaleza, y nos declaraba las 10 leyes, nos declaraban que éramos incompetentes para cumplirlas. Y por más que quisiéramos hacer esas obras, no podríamos lograrlas. Por eso el capítulo 2 decía, bajo la ley ninguno de nosotros va a ser justificado. ¿Vieron la pregunta que leímos hace rato? Que aunque sea alguna de las obras puede ayudarnos para la salvación. Pues definitivamente que no. Porque ante el trono de Dios, por más buenas obras que sea, nuestra acción es imperfecta. Y no nada más es eso, que somos pecadores nosotros. Y no va a saciar la justicia de Dios, aun cuando estemos ahí en el trono de Dios. A decir, no, pues sí intentaste hacer las cosas lo mejor posible, pero eres pecador. Ese es el punto. Si no estuviera Jesucristo, si no estuviera la justificación de Cristo, ninguno seríamos salvos, porque no podríamos cumplirlas. Así de lamentables las cosas. Y eso referente a que las personas que estaban entrando querían a fuerza que cumplieran la ley, que se circuncidaran y que siguieran haciendo las obras de la ley. Ese es un punto que ellos tenían. El otro punto, ¿cuál era? ¿Qué era lo que le reprochaban mucho a Jesús cuando Jesús andaba predicando? Le decían, nosotros, ¿qué le decían los fariseos? Nosotros somos hijos, ¿de quién? De Abraham. Ay, se levantaban el cuello para decir, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué les dijo Jesús? Si quisiera, aún de las mismas rocas Dios haría hijos de Abraham. ¿Qué trata de decir esto? Que realmente los verdaderos hijos de Abraham son los hijos de fe. Y eso es lo que vamos a ver, porque esa es la segunda característica que habla, el ejemplo de Abraham, vivir por fe. Así, porque hace un cambio drástico, de repente empieza a hablar acerca de si las obras son buenas, o si estás bajo la ley, si estás bajo la gracia, si haces los milagros ante la ley o bajo la gracia, y después da un cambio y dice, así porque Abraham fue contada su fe como justicia. ¿Por qué? Porque era el segundo punto que decían los judíos. Nosotros tenemos a Abraham por padre. Ah, pues sí, pues déjame darte una declaración de lo que pasa con Abraham. Dice, así fue Abraham, creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué dirían los Gálatas? Porque los Gálatas, acuérdense que no todos eran judíos, no todos tenían el conocimiento pleno y no todos venían directamente de la rama directa generacional de Abraham. Algunos dirían, ¿es mayor Abraham que la ley de Dios? ¿Acaso recibió alguna enseñanza diferente de la ley? ¿O quizá hizo mejores obras que los demás? ¿Por qué Abraham? Déjame decirte algo muy sencillo. Porque antes de que existiera la ley, estaba Abraham. ¿A qué me refiero? Abraham fue 2000 años antes de Cristo. ¿Sí? Y la ley fue 1500 años antes de Cristo. ¿Qué significa? Hay 500 años de diferencia desde Abraham hasta la ley. Entonces, ¿qué significaba esto? No existía la ley. Abraham no lo podías exponer bajo la ley.
Entonces, ¿qué fue lo que impactó para que ese personaje llamado Abraham tuviéramos tanto referencia a nosotros y aún los judíos? Más que nada, la fe. Los hijos de Abraham, por tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Abraham, dice, creyó y le fue contado por justicia. Los herederos según la carne, y pueden levantarse el cuello muchas gentes y decir, yo vengo, y te recitan, porque te pueden decir, yo soy hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, y y le pueden decir toda la genealogía hasta su vida, bajo la línea sanguínea. Pero nosotros, pero todos los demás, somos herederos según la fe. ¿Por qué? Porque creí y la fe me fue contada por justicia. La fe es lo que justifica ahora a las naciones, versículo 8 y 9. En efecto, la fe, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti que serán bendecidas todas las naciones. Así los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. No dijo Abraham, el padre de Isaac, de Jacob, y así. ¿Qué dijo? Abraham, ¿qué? El hombre de fe. Y vean eso. Qué importante es que lo señale como un hombre de fe. No te está diciendo la línea sanguínea, te está diciendo la fe. Y eso es algo que nos apegamos y agarramos todos los cristianos. Número 3, entendemos ahora que primero las obras, no tienes que regresar a las obras de como la gente lo estaba diciendo. Tampoco tienes que decir que la circuncisión y todo el rito para decir que procedes bajo ciertos términos a Abraham. Ahora te está diciendo, el punto número 3 dice, justificación por la fe y no por las obras de la ley. Ya Pablo había dicho en Romanos, capítulo 3, versículo 28, ahí vienen las palabras muy chiquitas, se me hace que no las alcanzan a leer, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios solamente es Dios de judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Entonces, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y muchas veces, y quisiera comparar, por eso les digo muy claramente, no nos perdamos. No significa que saliendo de aquí, pues ya soy justificado y yo no voy a hacer nada de obras porque el hermano Noé me dijo que ya 1, 2 y 3 por mí, por fe ya soy salvo. No estoy diciendo eso, porque muchas veces también en nuestros tiempos ahora viene ese tipo de situación. ¿Cuál situación? En la que muchas veces nosotros no entendemos cuando viene la epístola de Santiago. En la epístola de Santiago, y muchas veces viene esa contraparte de que vienen ciertas doctrinas diciendo, vosotros, pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice en Santiago 2:24. Y muchas veces ese versículo lo tomamos así único y no vemos el contexto y dice, no, entonces es la fe. Santiago está diciendo eso, Santiago dice la fe y las obras, entonces por consiguiente tengo que tener fe y hacer las obras para ser justificado. No, el apóstol Pablo, cuando habla de que el hombre es justificado por la fe y no por las obras, está hablando de la salvación. Y cuando Santiago está refiriendo a las obras, está refiriéndose a que tú, si ya declaras que eres salvo, como evidencia de tu salvación, tienen que venir las obras. Tienes que tener obras que demuestren y comprueben, como es los frutos que dice el Señor. No puede un árbol de espinos dar manzanos. No se puede.
Entonces, ¿de qué manera podemos los cristianos dar referencia a nuestra fe? Haciendo obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se entiende? Gracias, chicos, por enseñarnos ese texto. Entonces, de esta misma manera nosotros entendemos algo, que muchas veces podemos medio no entender cómo está el mensaje, pero sin embargo el mensaje es claro. La fe es necesaria para salvación, pero las obras no son la revelación de que hay un cambio en tu vida, y esas obras son las que evidencian que tú tienes algo diferente. Tú has sido cambiado y transformado por la obra de Jesucristo, y tienes su Espíritu Santo, que es el que te guía, te dirige y te da fuerzas para salir adelante y seguir adelante. Entonces, eso es lo que tratamos de entender aquí. Lamentablemente, la maldición de la ley, el versículo 10, nos dice: todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito sea quien no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Si la gente quiere regresar solamente a la ley, ya no a la gracia de Jesucristo, lamentablemente se hace maldito. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no podemos cumplir. La ley lo único que nos hace es una revelación de la condición mía que no puedo cumplir. Por consiguiente ya soy maldito. Y la misma enseñanza que venía, así como nos hablaba de las bendiciones de cumplir, también vienen las maldiciones. Entonces, esto nos lleva a algo que lamentablemente el conocer yo de la ley, el mismo apóstol lo decía en Romanos: ahora que conozco la ley, no significa que la ley sea mala, sino que me enseña que yo soy pecador y que no puedo cumplir. Por tanto, nadie es justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conocimiento del pecado. Dice Romanos 3:20. La justificación es por fe. Por eso hace rato decía: si nosotros nos presentáramos ante el trono de Dios tratando de cumplir esos 10 mandamientos ahí, híjole, ahorita sería un pip, no sé quién sería. Pero imagínense, ahí estuvieras: no, este sí lo cumplí, este a veces, este pues daba casi, y este pues no podía, y este, ¡pip! Adiós, vámonos. El que sigue: es que no, es que yo hacía unas cosas y ¡pip! ¿Qué sigue? ¿Qué pasó? La obra de la ley lamentablemente no nos trae salvación. Tristemente somos maldecidos por la obra de la ley, pero sin embargo tenemos un rescate, y ese rescate no lo pusimos nosotros, ni por más obras que quisiéramos, lo puso la obra perfecta de Jesucristo. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Dice: porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el conocimiento. Por el contrario, quien practica esas cosas vivirá por ellas. Versículo número 13, ya vamos a terminar, faltan 2 nada más. La justificación en Cristo, la obra perfecta en la cruz. Versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El perfecto, el santo, el que vino y dejó sus moradas, vino y no consideró los privilegios que tenía. Se hizo humano, vivió como humano, perfectamente Dios, y no solamente eso, fue perfecto en todo, pero sin embargo, Él vino con un propósito de morir en una cruz. No se trataba de morir por morir. Él llevaba en sí cargando todos los pecados de nosotros. Todos los pecados.
Y Jesús fue el sacrificio perfecto. Recordémonos, la semana pasada nos explicó el pastor que los sacrificios de corderos solamente cubrían, pero no era completo el sacrificio. Sin embargo, el sacrificio perfecto y completo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera fue declarado justo? Porque ni siquiera la muerte lo pudo retener, porque era santo. Y el infierno y ni el Hades ni nadie lo pudo detener. Él resucitó. Y es la muestra de la obra perfecta de Jesucristo. Él se hizo maldito para que nosotros pudiéramos ser justificados. ¿Y eso qué nos trajo? Versículo 14. Así sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham, ¿entendemos? La bendición a Abraham, cuando hablábamos hace rato, llegara a las naciones para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y para hacer, eso dicen Romanos 3, 23 y 27, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a esto nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros que no éramos hijos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios por la obra perfecta de Jesucristo en la fe, de la misma manera como Abraham. Nosotros alcanzamos esa bendición. Nosotros somos ese pueblo que Dios ha hablado, ha llamado, ha santificado para ser testimonio a las naciones. En resumen, no seamos torpes, no nos dejemos hechizar por palabras erróneas, mentalidades erróneas que muchas veces hay en las redes o en conocidos o gente que habla sin sentido acerca del Evangelio y de la palabra de Dios. Seamos fieles a la palabra e indaguemos, así como cualquier persona que diga una palabra, busquemos en las Escrituras si es verdad o no. No nos dejemos ser engañados por doctrinas falsas que pueden disque prometer salvación. Debemos de vivir por fe. Segundo, por la fe en Cristo. Somos herederos de la fe. Somos hijos de Abraham. Y tercero, la justificación no es por obras, sino solo en la obra perfecta de Jesucristo, donde cumplió toda la ley y fue el sacrificio perfecto, derramando su sangre y pagando por el rescate nuestro. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque nos das tu palabra, poder entenderla, poder escudriñarla. Gracias porque tú has hecho esta obra perfecta, en la cual, Señor, muchas veces hay situaciones en la cual vienen doctrinas erróneas, Señor, vienen pensamientos que tratan de persuadirnos o sacarnos de la fe en ti. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser prudentes, a ser cautelosos, astutos, Señor, también. Permítenos, Señor, ser guiados por ti, Señor, siempre. Danos más de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Y que Padre Celestial, de la misma manera como entendemos que somos hechos bajo la obra de Jesucristo, hagamos obras buenas, Señor, pero las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Bendito sea tu nombre, porque a ti es la honra y la gloria, Señor. Cualquier obra que hagamos, Señor, no es para nosotros, ni para enaltecernos, ni para vanagloriarnos, Señor. Solamente es para que tu nombre sea glorificado y para que sobre todo nombre, sobre todas las cosas, recibas tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén, Padre.